¿Te has preguntado cómo recibir la gracia de la salvación o qué puedo hacer para recibir la gracia de la salvación? Te invito a que te quedes con nosotros en nuestro programa Atesorando su Palabra, en el cual iniciaremos nuestro estudio bíblico Recibamos la gracia de la salvación, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. Bienvenidos. En nuestro estudio bíblico titulado Recibamos la gracia de la salvación, el cual nos basaremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21, hablaremos acerca de cómo recibir la gracia de la salvación. Tenemos para ello 6 principales pensamientos, el cual el día de ahora nos enfocaremos en el principal, que es cuál es la condición del hombre antes de recibir la gracia de la salvación. Para ello leamos Juan 3:16, dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Para conocer acerca de la gracia y la salvación tenemos que conocer primero qué es gracia. Gracia es sinónimo de don, y don es un regalo inmerecido en el cual nosotros recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál era la condición del hombre antes de nosotros recibir la gracia de la salvación? Dice que primero estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituidos? Es ser expulsado de la gloria de Dios, es ser removido de la gloria de Dios. En esa condición se encuentra el hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Dice en Romanos 5:12, dice la palabra de Dios también, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiere decir que no era, ¿verdad?, la voluntad de Dios que nosotros fuésemos destituidos de la gloria de Dios, sino fue por el causante del pecado que cometió Adán y Eva en el principio de la creación. Recordemos que ellos habían recibido pues un mandato de Dios, el cual no comieran del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran ese día morirían. Entonces esa desobediencia se hizo maldición. Y esa maldición se convirtió en pecado, y el pecado abrió la muerte hacia la humanidad, porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, fuimos destituidos de la gloria de Dios por medio del pecado que entró por Adán, por el primer hombre en la tierra. Y vemos que también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto lo podemos ver en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta era la otra condición del hombre. Como dijimos que por medio del pecado entró la muerte, pues nosotros en la práctica de nuestro pecado estábamos muertos, ¿verdad? Mas Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es su palabra también que nos encontrábamos perdidos. Mire, en Ezequiel 34, versículos 5 y 6 dice su palabra: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase.
ni quien preguntara por ella. Mire, la condición de una oveja perdida, pues es estar desprotegida, al acecho, pues de los animales que pueden comer su carne, como por ejemplo el león, el lobo o el oso. Vemos así la condición del hombre también, que es como una oveja perdida sin pastor que anda por el mundo, pues está al acecho de cualquier maldad que en el mundo se pueda haber. En este caso, pues en el mundo el pecado pues trae la muerte, ¿verdad? Y la muerte puede ser alcanzada al hombre si se encuentra como la oveja sin pastor. Vean la importancia de Cristo, que viene a cumplir el rol de nuestro pastor, porque nadie daba nada por nosotros, nadie nos buscaba más. Cristo en su infinito amor dice que Él vino al mundo, ¿verdad?, a morir por usted, querido amigo, y a morir por mí. ¿Para qué? Para que Él nos pudiera redimir de la condenación de la muerte y darnos vida eterna. Dice también en Mateo 9:36, mire, le voy a confirmar la palabra de Dios. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire, la condición del hombre sin Cristo, querido amigo, es una condición de desesperación, ¿verdad? Pues sin Cristo nada, dice que nada podemos hacer. Sin Cristo pues todas las cosas, ¿verdad?, nos salen mal, ¿verdad?, porque no tenemos, ¿verdad?, el respaldo de la bendición de Dios. Y así también podemos ver otra condición, querido amigo, dice que estábamos también cegados, ¿verdad? Nuestro entendimiento estaba cegado, y eso lo podemos ver en Corintios, segunda de Corintios 3, 14 y 15, y dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando la persona se encuentra sin Cristo Jesús, hay un velo en el corazón del hombre, en los ojos espirituales del hombre, donde no puede ver cuál es su verdadera condición en la que él está fallando, porque dice la palabra de Dios que los caminos al hombre le parecen rectos, pero su final son de muerte. El hombre, en esa ceguera espiritual que tiene, no puede ver en qué está fallando, pues se ha acomodado tanto a la práctica del pecado que para él lo que está cometiendo está correcto. Sin embargo, el final de esa práctica del pecado es la que conduce a la muerte. Y dice que ese velo, vamos a ver que ese velo es puesto por alguien. Hay un autor que pone ese velo en el corazón de los hombres, el cual no deja que la luz del Evangelio resplandezca hacia el conocimiento, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, porque dice que los hombres sin Cristo en el corazón pueden leer el antiguo pacto. ¿Y cuál era el antiguo pacto? Eran los mandamientos que Dios dio a Moisés, por el cual el hombre se debe regir y comportar, ¿verdad?, dentro del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre puede leer los 10 mandamientos, pero no causa en él un efecto de cumplir los mandamientos para agradar a Dios, sino que para él solo están ahí como parte de la historia, ¿verdad? Y dice que leen el antiguo pacto y su velo no es quitado, no comprenden, no entienden, ni saben, ni conocen cómo poder lograr cumplir los mandamientos de Dios. Y vemos que esto en 2 de Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. Quiere decir, entre los que no han conocido a Cristo Jesús, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, hay un Dios en este siglo, ¿verdad? El Dios de este siglo a que se refiere la palabra de Dios es a Satanás, a todas sus huestes y a todo el sistema que en el mundo opera, que hace que el ser humano se acomode y vea tan normal
tantas cosas abominables que en el mundo están sucediendo. Y el ser humano no llega a ese remordimiento o ese arrepentimiento en el cual no puede ver que lo que está cayendo es un grave error en condenación para su propia vida. Entonces este velo de ceguera lo pone Satanás con su sistema, ¿verdad? Que está operando en el mundo. Entonces, pero dice, ¿y cuándo entonces podemos nosotros conocer la verdad de la luz del Evangelio? Vea, la luz del Evangelio dice siempre en San Juan 3, dice, porque la luz dice San Juan 3:19, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vea, cuando el hombre está en tinieblas, cuando una persona está en un lugar oscuro, no puede ver qué es lo que hay a su alrededor, no puede contemplar en sí qué es lo que hay, no puede definir nada bien, sino que solo mira oscuridad. Entonces así se encuentra el hombre sin Cristo, no puede ver cuál es la realidad del mundo en el que está viviendo, porque está en tinieblas. Y dice que amaron más la luz que las tinieblas y aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque para que sus obras no sean reprendidas. Mire, al ser humano, querido amigo, al ser humano no le gusta que se le diga la verdad, ¿verdad? Y la verdad es el Evangelio de Dios. Al ser humano pues no le gusta que se les contradiga del actuar que ellos están teniendo, que la persona sin Cristo está teniendo, ¿verdad? Por eso aborrecen la luz del Evangelio. Entonces, y no hay revelación de la palabra de Dios para ellos, porque ellos pueden leer la Biblia, pero no pueden tener la revelación de su palabra, porque la revelación de su palabra solo viene por medio de su Espíritu Santo. Y para que la revelación de su palabra sea en nosotros, tienen que venir a la luz del Evangelio. ¿Y quién es la luz? Dice el Señor Jesús, dice, yo soy la luz del mundo, el que está en mí no estará nunca más en tinieblas. Entonces, el venir a la luz es recibir a Jesucristo, nuestro Señor, como Salvador personal y reconocer que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que nuestros pecados fuesen limpiados, para que nuestro velo en nuestro corazón sea quitado y poder conocer la palabra de Dios, la verdad que está escrita en su palabra. ¿Verdad? Entonces dice en 2 Corintios 5, 16 y 17, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mire, querido amigo, cuando usted viene a los pies de Cristo, usted siente que su vida cambia, usted siente que los pecados que usted andaba cargando desaparecen y siente un peso tan bofito en su cuerpo, el cual allí mismo ha sido abierto sus ojos, y ahora pues usted puede ver, contemplar su palabra y puede entender. El Espíritu Santo le da la revelación de su palabra, y ahí son quitadas cadenas, son quebradas cadenas, y su vida empieza una vida libertada en Cristo Jesús, porque usted ha reconocido que Cristo ha muerto por usted y ha aceptado la gracia de la salvación. Mire, dice su palabra que Dios mandó a su Hijo al mundo, no a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Mire qué gran amor el que Dios ha dado a los hijos, ¿verdad? A sus hijos, porque dice su palabra, ¿verdad? Que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Ya no estamos destituidos, sino que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, querido amigo, aquí está el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la luz que quiere darte una mejor vida, que quiere que tus problemas se terminen, ¿verdad? Y quiere darte paz, quiere darte gozo, quiere darte la salvación, la vida eterna, para que tú puedas gozar juntamente con los santos las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Si tú has sido tocado a través de esta palabra, si tu corazón ha sentido el toque del Espíritu Santo llamando
porque dice la palabra de Dios que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice, no endurezca vuestro corazón. El Espíritu Santo y Dios está tocando en este momento tu corazón y quiere que tú entregues todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus ansias sobre Él, para que puedas descansar y la luz del Evangelio sea en tu vida y puedas caminar conforme a la gracia de la salvación. Te invito a que hagas conmigo esta oración si has sentido en tu corazón el arrepentirte de tus pecados y el iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, para comprobar que Cristo es la vida, que Cristo es el camino a la salvación y que con Él todo es posible. Padre nuestro, gracias Señor, porque nos has mandado tu palabra el día de ahora, Señor. Reconociendo, Padre bendito, que sin ti, Padre bendito, estamos en tinieblas. Reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, ahora te pido que perdones mis pecados, Señor. Que entres en mi corazón, Padre bendito, y que limpies cada parte de mi mente, de mi cuerpo, de mi ser. Que me redimas con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que eres mi Dios, que eres el Señor que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, querido amigo, te invito a que te congregues a la iglesia que tengas más cercana y que sigas sintonizando nuestros programas. Una bendición, nos vemos en el próximo pensamiento, en el cual será el amor inmensurable de Dios para la humanidad. Dios te bendiga.